con un legislador al que hemos convocado para conversar hoy, Matías Barruetaveña. Así que en un ratito vamos a estar en comunicación con él. Fenómeno. Y nos va a contar un poco de qué se trata. Y luego tenemos otros temitas, ¿no?, que vamos a ir tocando a lo largo de nuestro programa. Que por supuesto, repetimos, que no va a ser solo un punteo de temas y que obviamente el programa no nos da para desarrollarlos con la profundidad que requiere cada una de estas noticias que a diario recibimos. Así que después vamos a ir con otros temas. Estamos ya en comunicación con Matías Barruetaveña. Matías Barruetaveña, legislador del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo estás? Acá te saludamos Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pedro Muratián. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. Bueno, buen día. Acá estábamos comentando acerca de esta noticia que nos llega en esta semana, a partir de una denuncia que vos hacés, según tenemos entendido, sobre una licitación que ha lanzado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que está referida a la contratación de una empresa privada. Además, vamos diciendo cada uno de los tópicos, ¿no? Para hacer un relevamiento que tiene que ver con atender a todo aquello que, según está expresado, no es que creemos en eso, atenderá una cuestión de contaminación visual en la ciudad de Buenos Aires, preocupado siempre, como está el gobierno de la ciudad y el jefe de gobierno, por el orden, la pulcritud, la limpieza. Y bueno, y el contenido de esa licitación en cuanto al objetivo, digamos, y aquello que debe relevarse, generó afortunadamente la respuesta de tu parte y bueno, y entiendo que de muchos otros, de todos los legisladores que integran el Frente de Todos, y bueno, y nos gustaría que nos comentaras al respecto, ¿no? Sí, la verdad, bueno, vos sabés que, bueno, de legisladora, una de las tareas que hacemos todos los días es leer el boletín oficial, ¿no? Porque muchas de las decisiones que se toman y de los recursos que se utilizan no se hacen públicos, algunos ni siquiera en el boletín oficial, pero bueno, es una forma de poder seguir la gestión y ejercer el rol de control del legislativo. El viernes pasado encontramos una licitación dentro del Ministerio de Higiene Urbana, dentro del contrato que tiene que ver con la recolección de residuos. Vemos que hay una contratación y nos llamó la atención el monto. Eso fue lo primero que miramos, porque eran 1.525 millones de pesos. Ajá. ¿No? 1.525 millones de pesos para un privado. Para darse una idea, ayer hice un informe el 8M con todo el gasto anual, la inversión anual en política de género, vinculadas a temas de protección por la violencia hacia las mujeres y demás, involucra un monto similar. Es decir, toda la política de gobierno de la ciudad es lo mismo que esta contratación. En esta contratación planteaban algo que uno en principio puede decir, bueno, la verdad es que la ciudad está muy venida abajo, está muy sucia, hay un desgobierno, porque bueno, la red está de campaña, los ministros todos quieren ser candidatos, el ministro de Seguridad está con una licencia por caso de corrupción y otras cuestiones del lago escondido, pero cuando encontramos, dice, vamos a contratar una empresa por 1.520 millones para que haga una verificación ocular, es decir, son personas que salen a recorrer las calles con un celular, cargan una aplicación y sacan fotos. Y en el listado de ítems a regular empiezan a ver volquetes, autos abandonados, residuos de poda, escombros de obras, y después aparecen seres humanos, aparecen personas en situación de calle y recolectores urbanos que acopien material en la vía pública. Y después, bueno, señala cualquier otro objeto que afecte la imagen de ciudad limpia, provocando contaminación visual. Es brutal. Entonces, sí, la verdad es que, a ver, cuando lo leíamos, yo cuando lo comenté en el bloque no me lo creían, le mandé para que lo lean. Claro. Me pasó con algunos periodistas que me dicen, pero eso lo publicaron así, sí, está así publicado en el boletín oficial,
A partir de ahí nosotros hicimos un pedido de informes, después nos vinculamos con las organizaciones que trabajan con las personas en situación de calle, que todos además venimos desde hace años reclamando que haya un censo de Exacto. personas en situación de calle, un censo de verdad, Así es. discusiones sobre los números, para poder atenderlas con el conjunto de políticas que es necesario. A estas personas hay que atenderlas, algunos tienen temas psicológicos, pensemos la persona que mató al policía ahí enfrente de Federal Corta, Sí. o que policías a sillazos intentaron dominar hace poco tiempo. O sea, son personas que tienen un conjunto de problemáticas, algunos recientes en la vía pública porque no pudieron pagar el alquiler y no hay política de vivienda en la ciudad, pero después hay un conjunto de trastornos, situaciones, políticas laborales. Bueno, no, lo abordan desde el área de basura, que lo que nos preocupa Es brutal, también, ¿cuál es es el brutal. paso siguiente, no? Sí, Porque exacto. recordemos lo que era la UCEP al principio del gobierno de Macri. Tal cual, tal cual. Y entonces, a ver, va a relevar, o sea, mal todo, empezando porque es un negocio. Vos planteás la cosa de entrada, te llama la atención el monto. O sea, Claro, un negocio como siempre, digamos, ¿no? Las políticas que impulsa el gobierno de Cambiemos y de Larreta apunta al negocio privado, en el que ellos seguramente tienen además alguna participación. Pero avanzando un poco más, Matías, esta cosa de tremenda deshumanización, esta afectación directa a los derechos humanos de las personas, porque nosotros conversábamos y pensábamos, digamos, ustedes empiezan ahora con un pedido de informes, que es lo que corresponde además, o sea, informe al respecto. Detalle que te vamos a pedir también, porque ¿cuál es el objetivo? Más allá, digamos, de este repudio, este rechazo concreto, ¿y qué van a hacer con ese relevamiento? Van a relevar las personas que están en situación de calle. ¿Y con qué objetivo la van a relevar? Además de que no corresponde a esa área, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué van a hacer con esa información? ¿Para qué quieren la información? Nosotros, por eso te digo, hicimos dos cosas. Una, presentar el pedido de informe, que te lo mando ahora ahí a la productora que se comunicó, donde justamente le preguntamos por qué se incluyeron las personas en este relevamiento y qué se va a hacer con la información. Después nos contactamos con las organizaciones que trabajan con las personas en situación de calle, que también estaban alertadas del tema y ya han iniciado acciones en la justicia, Claro. mismo de control y demás, Claro. por planteando cuál es el objetivo de esto, la discriminación y demás. La discriminación. Y después, en términos informales, desde el gobierno nacional nos dicen, no, bueno, en realidad no, está mal planteado, pero no es nuestra intención. Nosotros lo que estamos viendo, y nos llegaron, yo el sábado, cuando vi esto el viernes, el sábado lo subí a las redes y el lunes presentamos el pedido de informe con todo el bloque del Frente de Todos. Lo que me empezó a pasar es que me empezaron a mandar fotos, videos, imágenes de áreas del gobierno de la ciudad levantando personas en situación de calle. Y las organizaciones también nos dicen, ¿por qué? Porque hay en este corrimiento hacia la derecha, ¿no? Sí. que tiene Cambiemos y cómo lo corren Milei, Bullrich y demás, le empezaron a pegar por el desorden en el espacio público, que la ciudad está bastante caída, pero bueno, el objetivo de ellos es limpiarla y parece que incluyen esta situación y que tienen muchas quejas por conflictos con personas en situación de calle. Entonces, en vez de abordarlo con una política para resolver el problema, sabemos que los paradores no lo resuelven, sabemos la complejidad que tiene el tema, lo abordan de este lado. Y la verdad que al principio, recordemos, ¿no? En el 2007 Macri, para poder ganar las elecciones en la ciudad y después también ser presidente, tuvo que ocultar su pensamiento, ¿no? Porque era una persona que decía que la homosexualidad era una enfermedad, que los recolectores urbanos le robaban la basura, poniéndose el dueño de Maldivas, ¿no? Cuando la dictadura le dio la recolección de residuos de la ciudad. Era totalmente misógino. Es decir, eso el Durán Barba presidente lo tuvo que modificar. Pero en ese momento, que ahora ellos se sienten como convalidados a poder volver a ser los originales ante este discurso de Milei, en ese momento puso a Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo de la justicia, a cargo de la UCEP, que era la Unidad de Control del Espacio Público, que era una banda que salía a la calle a tirarle con mangueras de presión a las personas en situación de calle agua, a golpearlos. Después había situaciones que se les prendían fuego los colchones, una situación muy violenta, dejarla de lado por todas las denuncias e imágenes que se vieron. Entonces nos preocupa que este relevamiento desde el área que maneja la basura
continúe con alguna actitud de ese tipo, porque ya estamos viendo alertas en la vía pública. Entonces queremos llamar la atención para que todos estemos atentos a lo que pasa en la vía pública también. Está bien. Pedro, ¿tenés alguna pregunta para Matías? Quería primero recordar, mientras Matías hablaba, me acordaba de en la época de la dictadura, cuando la dictadura se llevó puesta todos los el asentamiento, lo que se conoce como la villa, la 1-11-14. No sé si se acuerdan, sí, que había limpiado todo y los había mandado todos de nuevo a la provincia, ¿no? O sea, a cada una de las provincias donde teóricamente las personas vivían, como una cosa, es una conducta repetitiva la derecha, ¿no? La derecha siempre intenta mostrar algo que contrasta con la realidad. O sea, me parece que aparte 1.500 millones de pesos para que saquen fotos de cosas que están mal, y me parece que sería mucho mejor si pudiesen aplicarlo en políticas públicas para evitar que esas personas vivan en esa situación. Porque, digamos, no son 2 pesos tampoco, cosa que creo que ahí es otro el tema también, ¿no? Hay por un lado la discriminación y el racismo sobre esas personas, y por el otro lado un gran negociado, evidentemente, porque para hacer un informe, 1.500 millones de pesos, me parece que, si bien las cosas están caras, no creo que sea el monto adecuado. Pero quería también preguntarle a Matías, ya que lo tenemos, por digamos, también esta habilitación que ha hecho el gobierno de la ciudad por el tema de un recital en Parque Sarmiento, que también es otro de los grandes negocios que tiene evidentemente Larreta, porque permite un mega recital que va a dejar entre 700 y 1.000 millones de pesos a cambio de un piso de goma que va a poner en la pista de atletismo. Si está al tanto, si han presentado algo, algún pedido de informe o algo. A ver, con respecto al primer tema, efectivamente, Macri siempre señaló que su intendente preferido había sido Cacciatore, ¿no? En la dictadura, cuando fue que sucedió eso, ¿no? Que justamente la población de la villa pasó a la mitad en la ciudad de Buenos Aires porque lo subieron a camiones y se lo llevaron a la provincia de Buenos Aires. Hecho similar al que hizo Bussi en Tucumán, sacándolos de Tucumán también, ¿no? Exacto. Y después, con respecto a Parque Sarmiento, la verdad que vi la noticia, todavía no logré meterme en el tema. La verdad que estuvimos el miércoles entre el 8:30 y después que terminamos ahí hasta las 12 de la noche con la vigilia en tribunales por el tema de los fundamentos, los no fundamentos de la condena de Cristina. Y ayer que tuvimos sesión de temprano con esta farsa de que metieron un impuesto y ahora quieren que les agradezcan que te sacaron el impuesto que metieron Qué vergüenza. Recién, bueno, ahora vi ese tema, lo que comentabas en términos del monto. Sí tenemos el antecedente de que en Parque Sarmiento, que está absolutamente abandonado y concesionado en algunos casos, el caso de Batalla, por ejemplo, la canchita de fútbol, ya hemos presentado informes y estamos encima de ese acuerdo irregular que hubo con el Belgrano Athletic, ¿no? Que para canchas de rugby, un club que es absolutamente restringido en términos de las posibilidades de acceso del ciudadano común de la ciudad, donde tienen que presentarte los socios, tenés que pagar cuotas en dólares, un ingreso en dólares, y después cuotas millonarias. Se le cedió un espacio público para sus canchas sin ninguna contraprestación, con lo cual ese tema ya, sobre todo Claudio Morresi de la Comisión de Deporte, pero después todos también con el tema con el bloque lo venimos siguiendo. En este tema, bien sabemos exactamente la noticia, como lo mencionas, en términos de los montos. No me llama la atención porque en general se hacen esos acuerdos ruinosos para la ciudad todos los días, ¿no? Así que seguramente vamos a estar encima de eso. Ya debe estar alguien del bloque presentando algún pedido de informes y viendo a ver cómo fue exactamente esa contratación y para qué, y cómo fue el contrato, que a veces es difícil conseguirlo, ¿no? Yo no sé, recuerdo en la pandemia, por ejemplo, se hicieron muchos acuerdos muy extraños con el estadio Movistar para armar centros de vacunación, por ejemplo, con el estadio Movistar, con Luna Park, con varias organizaciones, donde cuando empezamos a pedir la información empezaron a hacer los convenios para atrás, y donde eran cifras millonarias que no tienen ninguna explicación, y muchas veces, por eso digo, el boletín oficial a veces no alcanza, porque estas cosas las hacen por afuera con otros mecanismos. Y decime, Matías,
Respecto de estaba mirando detalles, digamos, del estado de higiene de las cuadras, el tema del relevamiento. No hay una parte, o sea, que ellos tienen contratado, el gobierno de la ciudad tiene contratado el servicio de limpieza y recolección de residuos. Y a mí me parecía... La más grande de la ciudad. Claro, me puedo equivocar, porque por ahí no conozco detalles, pero muchas de las cosas que mencionan aquí tienen que ver, o sea, no es obligación de las empresas de limpieza hacer ese relevamiento, sobre todo hacer la limpieza, digamos, relevarlo para poder hacer la limpieza. No se, digamos, algunos aspectos no se cruzan con lo que ya hoy está adjudicado a las empresas de limpieza, que bueno, que son las encargadas de dar esa respuesta. Sí, ahí, y como decía, bueno, dentro del contrato de residuos, de la recolección, no, porque recordemos además que la Ciudad de Buenos Aires sigue en un esquema, después de un intento que hizo también de volver a la dictadura con el tema de la incineración, ¿no?, de quemar la basura, sí, que fue frenado por todas las organizaciones que trabajan en el tema. La ciudad sigue, no digamos enterrando, porque ya son montañas de residuos en el conurbano que todos los días la ciudad lleva para allá. Y eso lo hace mediante una contratación que es la más grande de la ciudad, que crece, además siempre en el presupuesto se sobre ejecuta en términos de redeterminaciones de precios, y que tiene algunas partes del contrato que le dan a las mismas empresas la posibilidad de contratar, en algunos casos, por ejemplo, el tema de la publicidad y demás, el porcentaje que tiene que ver con la publicidad de Ciudad Limpia, Ciudad Verde, va cambiando la categoría. En este caso, aparentemente no está dentro de eso, sino que sería como otro control sobre lo mismo, pero efectivamente, como decís, a ver, si uno te quiere controlar si está limpio o no limpio, porque el otro contrato no se está cumpliendo. Claro. El que debería, en todo caso, exacto, financiar esto, o el que debería resolverlo es la propiedad, y después tiene la ciudad, el área específica, pues está el ente de control de servicio público, tiene un montón de la auditoría que controla los contratos, pero que también tiene que controlar o sea, no solo lo legal, sino también auditorías de gestión. Es decir, el Estado ya tiene mecanismos, este sería un extra, que si fuese un monto adecuado y si fuese efectivamente para ejercer un control sobre las empresas y después sancionarlas, podría tener algún sentido. Pero sabemos que en este caso no es ese el sentido que le dan. Además, Matías, yo decía hoy, bueno, sin cobrarles nada, les puedo mandar información. Venía para la radio y, bueno, acá en la calle Talcahuano, al 200, al 300, es un asco. Es un asco. Y vos sabés que, si te pones a observar, y seguramente vos lo verás, yo en mi barrio, yo vivo en Boedo, y en mi barrio, cuando estaciono, encuentro el problema de que, por un lado, están los que hacen la reparación del asfalto, que llegan hasta ahí, quedan totalmente con mala terminación, etcétera, etcétera, pero llegan hasta ahí. Después tenés el cordón de la vereda y después tenés la vereda. Entonces vienen los que reparan la vereda, te cambian. Ahora, antes ponían cemento, bueno, ahí va, según como les calce, ponen las baldosas. Luego hay unos cordones destruidos, elevados. Hay gente que se cae, tropieza y se cae. No podés bajar del auto porque no se puede abrir la puerta porque han crecido tanto por las raíces de los árboles. Es un asco. Y de entonces llega la vereda hasta ahí. Después, el asfalto sin terminación. ¿Quién hace el control de esas obras? Nadie. O sea, el control de las obras de reparación de veredas y reparación de asfalto no lo hace nadie. Todas las veredas flojas, todas las baldosas flojas, o sea, hechas hace 1 o 2 años. Terminadas a las patadas. Hace 2 campañas anteriores, cuando siempre sale a hacer veredas, pero, o sea, háganlas bien, por lo menos. Como el traste. Bueno. No, es que justamente, a ver, vos sabés que nosotros, a ver, yo participo en una de Peronismo por la Ciudad, que es un espacio donde está el sindicato de trabajadores de edificios. Entonces nosotros hacemos muchas reuniones, porque además, bueno, están por la característica del trabajo, bueno, nos permite acercarnos mucho a las problemáticas de cada barrio. Estuve justamente el martes a la noche con los encargados y encargadas de Palermo, ¿no?, que es la comuna donde más invierte la ciudad, sí, de Buenos Aires. Sí. Y me contaban eso, me decían que pasaban los de las cuadrillas para arreglar las veredas y que les preguntaban y que ellos les decían, mirá, por ahí hay una floja. Entonces le decían, no, bueno, pero yo no te puedo cambiar una, yo te tengo que cambiar todo.
¿no? Entonces, por uno que estaba rota o que estaba floja, cambian todo porque justamente el negocio es ese, Sí. pero después cuando lo ponían ellos que saben de temas de construcción, porque obviamente el encargado realiza otras tareas, decían, no le ponían cemento, le ponían cal solamente, lo que hace que después estén todas flojas. Exacto. Y eso lo hacen a propósito para que después lo llamen de nuevo y volver a pasar otra factura. Así es. Eso me explicaban las personas que trabajan en la calle, que los ven todos los días trabajando. Es decir, es evidente que es un mecanismo de no resolver el problema para poder seguir facturando, y por eso uno encuentra en el presupuesto, el año pasado eran más de 6.000 millones de pesos para arreglo de vereda, y vamos a duplicar eso, porque efectivamente ahí hay alguna caja de recaudación que tiene que ver con esa tercerización de ese servicio. Todo el tiempo nos llegan videos de las veredas sanas que las rompen y las vuelven a poner, y se produce esto que decís. Después, bueno, la falta de planificación, no en decisiones. Ahora con el tema de las calles verdes, que Sí. a toda la crítica que nosotros le hicimos por Costa Salguero, la privatización de la costa urbana, ese barrio encerrado en donde está la ciudad deportiva de La Boca y demás, ahora salieron a tratar de mostrar una ciudad verde. Sí, frente al rechazo de toda la... Están provocando. El rechazo de los vecinos, el reclamo y rechazo de los vecinos, y es como hacen oídos sordos absolutamente. Tenés que tener alternativas. ¿No? Por primera vez, un jefe de gobierno no está haciendo de su gestión ni un metro de subte. Exacto, Ahora está así es. arreglando algunas estaciones, pero por ejemplo, la Facultad de Medicina, la estación de Facultad de Medicina, que de diciembre hasta acá no había clases, la obra la empiezan ahora. Es decir, va a estar cerrada durante meses para inaugurarla 2 meses antes de la elección, perjudicando a todos los estudiantes que se mueven en esa zona, mientras que tuvieron todo el verano para trabajar. Y lo que están haciendo es a remodelar una estación, no haciendo un metro más de subte, que no están haciendo nada, mientras que en Chile tienen un plan de más de 20 kilómetros en estos 4 años, todas las ciudades que tienen subte están haciendo más. Acá ellos tratan de instalar la idea de que no se necesitan más subte, y que lo van a resolverlo con una bicicenda poniéndola en la misma calle. La verdad que bienvenida sea la bicicleta, pero no van a resolver el tema de los autos en una ciudad de 15 millones de habitantes como Así es la es. nuestra, con el conurbano y con la falta de otras alternativas de transporte público, y entorpeciendo entonces a los autos, pero sin dar alternativas de movilidad. La verdad que van provocando un caos que tiene que ver con parches y con medidas que les permitan salir a los medios a mostrarse en las redes como si les preocuparan determinadas temáticas, mientras que en la realidad no toman decisiones de fondo. Matías, nos queda mucho laburo por hacer porque indudablemente necesitamos concientizar fuertemente a las porteñas y los porteños en defensa propia, ¿no? Que verdaderamente cambien el signo político de quien gobierna la ciudad desde hace tantos años. Así que nosotros te agradecemos infinitamente este contacto, esta conversación, este esclarecimiento, y en todo caso nos gustaría darle continuidad al tema, ver cómo transita, cómo termina, en qué deriva, porque nos parece ya como extremo, digamos, la vulneración de derechos, el maltrato hacia las personas que están en situación de vulnerabilidad. Te agradecemos muchísimo, Matías, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo enorme. No, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo, gracias. Sí. Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias, a disposición, y sí, me parece que sí, que para lograr, bueno, cambiar el signo político y ver cómo con este presupuesto inmenso, la verdad, se puede construir una ciudad mejor para todos. Tenemos que trabajar cada uno de estos temas, ¿no? Tenemos que poder unir las grandes discusiones políticas nacionales a la cotidianeidad de lo que pasa en la cuadra donde vive cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad, y bueno, ese es el desafío para este año. Tal cual. Gracias, Matías. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Gracias por tu trabajo. Hasta luego, abrazo. Bueno, mirá, casualmente, hace unos días me llamó la atención que una señora que lamentablemente paraba en el alero de la escuela que está enfrente de mi casa, hace 6 años que estaba en la calle. Y ahora vinieron y se la llevaron. Por favor. Y no se sabe muy bien, digamos, en qué condiciones, bueno, nada. Es lamentable que estuviera 6 años, o sea, así es. Aún
habiéndolo hecho, digamos, con la mejor de las situaciones, o que mejor, es que esperaron 6 años. O sea, yo te digo, salía de casa todos los días, sol, lluvia, de día, de noche. Sí, conozco varias situaciones. A veces que yo haciendo sus necesidades en... Por supuesto, ¿y dónde si no? ¿Y no, si no? Digamos, no quiero ni imaginarme, digamos, es lo que es vivir en la calle, dormir en la calle. No, es inimaginable. Es inimaginable. Es inimaginable. Sí. Y el gobierno de la ciudad no ha tenido ni tiene respuesta, porque es de una insensibilidad absoluta, es de una deshumanización total. Entonces, ¿cómo decirte? No es de ahí de donde va a venir la respuesta. En todo caso, estas medidas policíacas, ¿no?, de andar persiguiendo, entre las cosas que se describían, es no solo ubicar donde hay material de reciclado, etcétera, que se lo van a robar a la gente que se pasa el día laburando para hacerse unos mangos y junta y en algún lugar lo tiene que poner para venderlo. Entonces, no solo ubicar ese material, sino los que están trabajando, es decir, no solo el material, sino que podría decir, bueno, ubico donde hay material reciclable o que han juntado las personas que se dedican a reciclar, sino que además ubicar a los que están trabajando, así lo dice, lo buscaría nuevamente. Entonces, ¿cómo decirte? Se van a llevar la basura, el laburo de los pibes, de las pibas, y además se los van a llevar a ellos y los van a hacer desaparecer, lo que hacía Bussi en Tucumán, Bueno, vamos a... Lo que pasa es que... Sí, Pedro. Antes de... No, esto solito no. Sí. Que el problema es, primero, que hemos naturalizado que la gente pueda vivir en la calle. O sea, ya no sorprende eso, ¿no? O sea, como que uno ve gente en la calle y ya sigue de largo, o sea, como si eso fuese una cosa natural, ¿no? O sea, como qué sé yo, cuando éramos chicos veíamos a la gente en la puerta de su casa tomando mate, ahora vemos gente tirada en el umbral de alguna casa o cubriéndose en un techito y nos parece lo mismo, y no es lo mismo, no es la misma situación. Lo que pasa es que a mí lo que me indigna es que en lugar de pensar que hacer un relevamiento, si hacer un relevamiento supongo que es porque vas a hacer algo, claro, ¿no? Entonces, si querés hacer un relevamiento, me parece muy bien, porque tengo que saber cuánta gente es, en qué condición está, dónde está y todo eso. Ahora, se supone que al lado de eso tiene que haber un proyecto que acompañe esa información, porque ¿para qué la quiero si no? ¿Para qué me sirve esa información? Así es. Si la información no sirve para poder hacer una política pública concreta que resuelva esa situación, entonces no la hagas. No gastes 1.500 millones, que encima pienso, las cantidades de cosas que se podría hacer para poder... Para esa misma eso, gente, para esa misma gente. Para eso mismo. Así es, así es. O sea, todo ese dinero tirado al divino botón. Tal cual. O para sus negocios, o para financiar la campaña, o para un montón de cosas, porque a mí no me cierra por otro lado. Yo no puedo gastar 1.500 millones de pesos para que alguien me diga cuánta gente hay en la calle durmiendo. Así o es. Que aparte Cuando se han negado, Pedro, se han negado siempre a hacer un relevamiento, un censo. Siempre dicen que hay 900 personas. Y sobre un relevamiento que hacen las organizaciones sociales de más de 7.000 y 8.000, no sé hoy cuántos serán, porque la situación no ha mejorado, ha empeorado. Sí, y después esto del tema de asociar eso con lo feo, digamos, ¿no? Eso no es un tema de feo lindo, eso es un tema de deshumanización, es un tema de violatoria de los derechos humanos, es un tema terrible, es un tema que no lo podés poner en ningún lado más allá de que es no considerar al otro un ser humano. O sea, no hay forma, no hay forma. Pedro. Y esto es lo que repite, ¿no? Sí. Pero bueno. Ahí estamos. Bueno, ahí vamos a poner un temita musical, vamos a escuchar al Papo, porque hoy cumpliría años el Carpo, y además es el día del guitarrista desde el año pasado. Eso yo no lo sabía. Y bueno, y como guitarrista me parece que en homenaje a... no ha habido otro, por lo menos en Argentina, y según dicen algunos a nivel mundial, uno de los mejores guitarristas. Así que escuchamos al Papo en el día que hubiera sido su cumpleaños. Lamentablemente falleció en un accidente
le gustaba andar en moto, le gustaba tomar, le gustaba la farruca y terminó estrolándose bueno, nada, qué sé yo, cosas. Y entonces escuchamos El hombre oculto, Papo Blues. A lo alto recorre con su vista la tiniebla. A la distancia, en un lugar de la ciudad. Pudo brindarle libertad. Su gran respuesta fue no traicionarse en su interior. Aceptó el momento, rechazó también varias propuestas. Y en su memoria, su pasado intenso recordó. Sin elegir el tiempo, alguien se acercó y le preguntó:
Papo. Acabamos de escucharlo a Papo. Buenísimo, excelente. Excelente, qué bien, qué bueno. Yo quería... No, yo una cosa que te quiero comentar, Lía. ¿Qué? Tenemos que apurarnos a hacer radio porque ya hay programas de radio de inteligencia artificial con locutores, locutoras. Vos le tirás el tema, hoy para el programa quiero no sé qué cosa, y te arman el programa en 30 segundos. Bueno, nosotros somos medio de inteligencia artificial también, ¿no? En 30 segundos. ¿No? La que tiene la inteligencia mayor es Isabel García, nuestra productora. ¿Cómo decís, Pedro? No, lo de artificial solo, lo de la inteligencia lo dejamos. Está bien, por sí, lo menos sí. de mi lado. Por eso decía que la inteligencia acá la pone Isabel García. Sí, claro. Bueno, nada. Quería comentarles, entre los temas que tenemos de la semana, bueno, tenemos, por orden de aparición en todo caso, porque lo de ayer de los fundamentos de... No pregunto cuándo son, sino que vayan saliendo. Claro, pero antes de mencionarlo, y que seguramente lo vamos a desarrollar en otros programas, toda esta explosión, que ahora parece que se dan cuenta de la problemática del narcotráfico en Rosario, en esos barrios de Rosario donde se han producido este asesinato de niños, una cosa que por ahí, sabes que yo sentía que hay como niños de primera y de segunda, ¿no? Porque incluso hasta en boca del ministro de Seguridad, que ni recordó el nombre del niño cuando lo tuvo que mencionar, se lo menciona al Máximo Jerez, el niño que fue asesinado, y ni siquiera se ha hecho un seguimiento en los medios de los otros niños. O sea, ni se habla de los niños que también recibieron balas. Uno está en terapia intensiva, han sido operados, una niñita, 3 niños más, una niñita y 2 niñitos. Y yo, ¿sabés qué pensaba? Frente a otros casos, ¿no? Donde te bombardean de la mañana a la noche y te cuentan cuándo nació, qué hizo, toda la familia. O sea, frente a ese bombardeo, en otros casos, yo decía, aquí, al rato, ni siquiera ya se menciona al resto de los niños que también sufrieron el ataque de estas bandas. Eso por un lado. Por otro lado, yo no sé si seguramente ustedes han visto esa improvisada marcha. Improvisada digo porque fue una marcha salieron a marchar. Y vos sabés que cuando las vi, se me superpuso la imagen con la de las madres de Plaza de Mayo en plena dictadura, que también eran un puñado porque había mucho miedo y mucho terror, y enfrentaban y ponían el cuerpo frente a la banda armada de esa época, que era la dictadura militar, que le tiraba los caballos, que la reprimía, que las golpeaba. Y las vi y dije, son como las madres de Plaza de Mayo, ese mismo espíritu. A una de ellas le hacen una nota en ese momento mientras marchaban, porque eran muy poquitos. No acompañaban ni vecinos, por temor. Entonces le preguntan a una de ellas, el periodista, que ¿usted tiene miedo? Ella dijo, no, yo no tengo miedo por mí. Y yo dije, ay, como las madres. No tengo miedo por mí. Tengo miedo por todos los niños, por todos estos chicos, por nuestros hijos. ¿Y qué piden? Y ahí también me resonó el pedido de las madres y el reclamo de las madres en aquel momento. Pido por la vida de nuestros hijos. Nosotros pedimos para que puedan ir a la escuela, no para que tengan una vacante en la escuela, para que puedan ir de su casa a la escuela y no los maten,
para que puedan salir a la puerta de la casa a jugar. Me parecía tan impresionante estar viviendo eso en un lugar donde no hay Estado de Derecho, porque no hay Estado ni hay derechos, porque el territorio está tomado por estas bandas. Y no sé por qué ayer, cuando escucho los fundamentos del fallo condenatorio a Cristina, que no es ninguna novedad en realidad, queríamos leerlos, pero a ver, un fallo insostenible no puede tener fundamentos sostenibles, ¿verdad? Totalmente. Y entonces yo pensaba, a ver, los narcos que desarrollan su violencia sobre la población de esos barrios con una impunidad total, son los dueños del territorio, por eso lo hacen. No hay nadie que se les oponga. Y además, obviamente operan con el miedo, y te tiran a la cabeza, y le tiran a cualquiera, tenga o no relación con su negocio, le tiran a demuestran su impunidad del modo más brutal. Y entonces dije, ¿y estos jueces? ¿Y estos fiscales? Son lo mismo. Actúan como esos narcos en su territorio que dominan y manejan, donde son totalmente impunes, y entonces se permiten hacer estas tropelías, esta violación a los derechos humanos, no solamente de Cristina Kirchner y de todos los que están involucrados en esas causas, que es brutal, que es inadmisible, que ya no nos alcanzan las palabras ni en términos jurídicos, ni en términos vulgares, no nos alcanzan las palabras para describir semejante atropello, sino que están violando los derechos de todos nosotros, los derechos humanos de toda esta población, porque entre los derechos humanos está el derecho a elegir, está el derecho a elegir a quienes uno quiere que los representen para llevar adelante las funciones de Estado, presidente, vicepresidente, legislador. Entonces, si a mí me sacan arbitrariamente a un candidato o posible candidato, hay una flagrante violación a mis derechos humanos como ciudadana. O sea, a mí me impiden elegir. Entonces creo que este tema amerita no solo tocarlo por unos minutos, porque no tenemos mucho tiempo en nuestro programa semanal, sino desarrollarlo en profundidad, porque creo que tenemos que hacer mucho trabajo con nuestra sociedad para esclarecer, para informar, para que la sociedad sí pueda elegir. Coincido en todo lo que acabas de decir, Lía, y me parece bien que podamos en futuros programas poder abordarlo desde otras, o con más tiempo, desde otras miradas también. El tema es que en realidad hace tiempo que no venimos eligiendo, no venimos eligiendo porque el propio sistema nos impone las condiciones, ¿no? Ayer veía en televisión haciendo zapping y digo, si la sociedad se va a nutrir de todo esto que ve acá,